Hola país, bienvenidos. El Poder del Campo, el programa de CRA. ¿Cómo está la producción ovina? Las ovejas. Hablamos con la gente de Carvap. El mano a mano, como todas las semanas, hoy con Pablo Santamaría. Pablo es el gerente general de Agroceres PIC, gente que sabe mucho de genética porcina. Río Negro, ¿qué pasa con la fruticultura, vital para la provincia, y con la ganadería, sobre todo en el Valle Medio de Río Negro? Y ahora, como siempre en este programa, la apertura, la palabra del presidente de CRA, el ingeniero agrónomo Dardo Chiesa. Pasadas las elecciones legislativas o de medio término, como se llaman, evidentemente la Fuerza Cambiemos logró un apoyo muy general en todo el país, y esto le ha dado la fortaleza al presidente de la Nación para lanzar un importante plan de reformas que entendemos que lo hace en este momento, que tiene todo su poder. Y estas reformas, tal como las planteó en el CCK en su momento, comprende una reforma impositiva, una reforma laboral y un fortalecimiento institucional. Reforma impositiva que va a bajar los costos, como lo venimos diciendo nosotros desde CRA de hace más de 2 años, una reforma que incluye el Estado nacional, el provincial y el municipal. Una reforma laboral que hace que el empleado tome más sueldo de bolsillo y se baje la componente del costo laboral, que viene a ser la parte de costo extra bolsillo que el empleador paga pero que no recibe el empleador. Una reforma laboral que haga mucho más ágil el empleo y la entrada y la salida de los empleados, para que todo el sistema laboral sea más ágil. Y una reforma institucional fuerte en la que se habló del funcionamiento de las cámaras, tanto nacionales como provinciales, se habló de la Biblioteca Nacional, del sistema de salud, de la industria del juicio, o sea que se habló de los problemas de competitividad que afectan a la Argentina, que ya los habíamos hablado en la jornada. Cuando todo esto pretende bajar a terreno, nos encontramos que hay limitantes. Y la primera limitante que tenemos es justamente la pelea con las provincias, porque las provincias van a tener que resignar presupuestos en función de lo que pide Nación. Y ahí se plantean algunos interrogantes, para CRA, interrogantes complicados. Primero, ¿qué va a pasar con la famosa recomposición histórica de la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires resignó con participación, debería haberse compensado, esa compensación quedó desactualizada en el tiempo, y para provincia de Buenos Aires hoy esto es un debate importante, y entendemos nosotros desde CRA, y creo que nuestra gente de Carvap piensa lo mismo, que no debería plantearse una reforma impositiva hasta que Buenos Aires no solucione este problema, porque es fundacional. Si va a resignar ingresos brutos, ¿con qué va a compensar esto? Antes de iniciar esta reforma, Provincia de Buenos Aires larga un aviso de que va a aumentar el impuesto inmobiliario en promedio del 50%. Esto le pega de lleno a los productores agropecuarios. Argumentos falaces como que el impuesto inmobiliario no cambió. El impuesto inmobiliario se aumentó un 32% en el 2015 en la provincia de Buenos Aires, se aumentó un 38% en el 2016 y ahora vamos por el 50%. Y no es solamente provincia de Buenos Aires, porque las otras provincias usan a Buenos Aires como gatillo para justificar sus propios aumentos. Esto es importante. Se está hablando de retenciones al biodiesel, otro impacto fuerte sobre los productores agropecuarios. ¿Qué decimos desde CRA? Muchachos, vamos a hacer una reforma impositiva, pero vayamos en el camino que dijo el presidente. No vayamos a aumentar la presión impositiva porque no damos más nosotros. Vamos a aportar, CRA va a estar al lado y vamos a estar guiando y discutiendo cada una de las reformas, pero pongámonos de acuerdo porque hasta ahora lo único que hacemos nosotros es pagar más. Estamos bregando muy fuertemente por el tema de poner en relieve la producción ovina, que pueda llegar al productor, al consumidor en la mesa, cortes de carne ovina y no solamente un cordero congelado adentro de un cajón, de un freezer de un supermercado, sino que el ama de casa tenga un menú muy variado de opciones para poder hacer en su casa y ofrecer una carne nutritiva de muy buena calidad para su mesa. En eso estamos enfocados. Después también en todo lo que es el poner de manifiesto el stock ovino real que hay en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Estamos por tener una charla con la provincia a ver cómo podemos ayudar a que
pequeñas majadas que están desparramadas y no del todo registradas puedan ponerse de relieve. Así que, digamos, con estos 2 pasos ya estaríamos dando un puntapié bastante fuerte para darle un impulso a esto y, por supuesto, trabajando con la ley ovina nacional. La web Buenos Aires está adherida, así que trabajamos muy fuerte con ellos y muy contentos porque es una herramienta muy buena de financiamiento para el productor. Contrario, yo te diría que estamos viendo cada vez más cabezas. La ganadería ovina lo que tiene que es una rotación muy rápida, más fuerte que la ganadería vacuna. Y, estamos viendo un repoblamiento de campos. Es decir, antes se tenía una majadita para un cordero cada tanto, tenerla ahí en el fondo del campo. Hoy se está mirando a la ganadería ovina ya como una producción que le pelea cuerpo a cuerpo en algunos lugares, inclusive a la agricultura. Con lo cual, digamos, si estamos ahora hablando un poco de todo este tema del cambio climático, de volver a la ganadería, de mejorar los suelos, bueno, el ovino es una excelente alternativa por rapidez y por rentabilidad. 18 y 19 de noviembre, el Ateneo de Juventudes Rurales Confederadas en Corrientes. El 29 de noviembre, el primer simposio de aguas en la Sociedad Rural de Trenquelauquen, y el 8, 9 y 10 de diciembre, la 42ª exposición y feria de ganado mayor en la Sociedad Rural del Lago Argentino, esto es en Calafate, en la lindísima Santa Cruz. Bueno, lo dijimos en el sumario, vamos a hablar del consumo de carne de cerdo, de producir carne de cerdo. Pablo Santamaría es el gerente general de Agroceres PIC y está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cholo? Bien. ¿Cómo está el consumo? El consumo en los últimos años viene creciendo, ¿no? Mucho, ¿no? Sí, mucho. Un poco lo ayudó ese aumento de precio que tuvo la carne vacuna, que fue notorio, y entonces la producción de cerdos que venía haciendo lo suyo bien desde muchos años, esa oportunidad se le dio, estaba preparado y lo aprovechó. Un poco más barato en la góndola, mejor oferta de cortes. Mejor explicación de que la carne de cerdo en sí no es mala, ni mucho menos. No, para nada. Toda aquella historia que había del colesterol y todo lo demás. Mirá, lo que pasa es que eso, hay una evolución genética muy fuerte, la cual la conocemos porque somos protagonistas, no solo acá, sino en todo el mundo. Y la verdad que ahí se hicieron bien las tareas, digamos. ¿Cuántos kilos por habitante? Mira, más de 13 seguro, hasta 16. Yo me perdí en 11 o en 10 y pico. No, bueno, pero arrancamos de un piso muy bajo, que era 5 o 6, pero lo interesante es que la composición de ese consumo es más. Antes era casi todo embutidos o fiambres, y ahora es mucho carne fresca. Que eso ¿va la parrilla está más presente en la parrilla? Parrilla, cocina, y falta que se mete en el hábito del invierno, ¿no? Nosotros... Seguramente lo conoces a Tonelli, que es un especialista en lo que es carnes. En un momento nos dijo, quizás un error que tuvimos fue tratar de copiar los cortes del vacuno. Y en realidad el cerdo tendría que hacer cortes para cocina, para el horno, para la parrilla, para la milanesa, y no identificar los cortes con el vacuno. Claro. Eso me parece que fue una opinión muy inteligente, pero como todas las opiniones inteligentes demoran en llegar a la tierra. Pablo, ¿es buen negocio hoy para alguien que quiere encarar esto? Sí, es buen negocio, pero yo lo vería más porque primero que es un negocio que agrega valor a la gente que tiene cereal. Después creo que le agrega mucho valor a la industria, porque a partir de los cortes de cerdo se pueden hacer muchas cosas, no solo transformarlo en un jamón cocido, sino hay productos desde frescos hasta semicocidos preparados. Y además creo que forma parte de la cadena de agronegocios, que cualquier país, como es la premisa ahora, ser el supermercado del mundo, pero sin ser quizá tan pretencioso, por lo menos tener una oferta de proteína, tenemos que tener las 3 proteínas, los pollos, los cerdos, que es la carne más consumida del mundo, y los vacunos, que... ¿La carne más consumida del mundo? Sí, es la carne más consumida del mundo, es el cerdo, fundamentalmente porque se consume mucho en Asia, que es donde está la gente. Te iba a decir, ¿cuál es el continente Asia? Asia, mira, si mirás el mapamundi... Que no consumen vacuno. Claro, se consume vacuno, pero no con la proporción y en la disponibilidad que hay acá. Digamos que América como continente es el exportador del mundo. Es el país que más exporta, produce. No te olvides que está el eje de Estados Unidos, Canadá, está México, está Brasil, estamos nosotros, está Chile,
produciendo mucho cerdo y comercializando cerdo para el lado de Asia. Y Asia como bloque receptivo. Si bien Europa produce mucho cerdo y es tradicional, consume también muchísimo. Y se exporta mucho para Asia. Bueno, ¿cuánto influye? Ustedes son los que más saben de genética en el mundo. ¿Cuánto influye la genética en la producción? Mirá, la genética en el costo de producción no influye más del 2%, pero el impacto es violento porque si calculás que en los últimos 5 años, o un poco más, 7 años, un cerdo para llegar a los 120 kilos necesitaba 180, 190 días y ahora lo logra en 160 días, es como lo que pasa con el engorde de los pollos, ¿no? Mejoramiento genético, muy baja en kilos mucho más rápido. Sí, y una conversión alimenticia óptima que está en torno de 2,2 a 1, que si pones el pollo en 1,8, 1,6 quizás, ya hay cerdos con conversiones por debajo de 2, y en la punta menos ineficiente está el vacuno, pero que es un poligástrico, ¿no? Es otra cosa. Ahora, lo que ha cambiado mucho en el mundo de lo que uno era cuando era chico, el que criaba cerdos, que eran chanchos, ahora son cerdos, en el campo, cambió mucho el manejo, las infraestructuras, todo. Y lo que pasa es que es una especie que responde mucho a la tecnología y a la tecnificación, por así decirlo. Si vos dotás las instalaciones, alguna especie de control de clima o mejor condición de ambiente, los animales responden con velocidad de crecimiento y conversión. O sea que la inversión incremental tiene respuesta, por eso es interesante hacerla. También tiene un ciclo muy corto. Es la única manera de entender cómo un productor agrícola en Argentina, que debe ser de los más eficientes del mundo, que viene produciendo, que le quitan de sus ganancias hasta un 30%, es una de las agriculturas más eficientes del mundo, cómo no tiene la ganadería más eficiente del mundo. Eso se entiende porque el ciclo es larguísimo. En cambio, en el cerdo el ciclo es muy corto. ¿Cuánto es? Y mirá, son 170 días para tener un cerdo de 120 kilos, pero si pones hoy las hembras... 170 días desde que nace. ¿Y antes cuánto es? Son 10 meses, desde que llegan las hembras al establecimiento hasta que vos cargas el primer cerdo son entre 10 y 11 meses. Es muy poco. Claro, es muy ¿Contra poco. 3 años? Claro, por eso los intervalos de las generaciones de los cerdos son muy cortas y eso en el vacuno es todo mucho más difícil. Por eso es que se entiende que en una actividad intensiva como los cerdos la Argentina sea número 1, porque estamos, si bien en escala somos chicos, pero a nivel de eficiencia por hembra o por metro o por dólar invertido, somos de los más eficientes del mundo. Se entiende que en un país donde la agricultura es una de las más eficientes del mundo, el cerdo esté en esa posición y la avicultura también. El único que está un poquito más atrasado es el vacuno, pero que se entiende por qué. Sí, me explicabas hoy. Sí. Siempre se habla de tanto en vez de la importación de carne de cerdo. Bueno, yo creo que importar y exportar son las dos cosas, va y viene. Nosotros no estamos exportando, pero... ¿Se importa porque falta? No, ¿O se importa por una cuestión de produce una especie o por de discutir precios? No, hay oportunidades en el mundo, no te olvides que estamos en el bloque más productor y exportador, que es América, y esos volúmenes de carne se mueven en el continente. ¿Y la producción nuestra satisface? Yo creo que sí, pero le falta todavía un escalón más, que es generar esos saldos y esos volúmenes de exportación. O sea que a mediano plazo podemos tener un saldo exportador. Sí, yo creo que sí. Definitivamente. ¿Somos competitivos hoy? Muy competitivos. Para el mundo en precio. Muy competitivos. Lo que ocurre es que también la industria a veces recurre a comprar algunos cortes que son más convenientes que comprarlo en el mercado local. Y eso está bien, porque así es una regla del juego. Bueno, felicitaciones por lo que hacen en Agroceres, como siempre, porque saben mucho de esto. Y gracias por la clase. No, y gracias por la invitación. Bueno, Pablo Santamaría, el gerente general de Agroceres aquí, El Poder del Campo. Río Negro, muy famosa por su producción de frutas, de manzanas, de peras. Valle Medio, está la fruticultura en crisis. La ganadería aparece como una alternativa. La fruticultura no está pasando un buen momento, están
diariamente con distintos temas, desde los servicios, las facturas de luz, los bajos precios, las bajas exportaciones, y últimamente se está sumando el ingreso desde el exterior de los productos que estamos produciendo, lo cual está generando que las economías regionales estén sufriendo cada vez más. El quiebre fue con la salida de la convertibilidad, donde la fruticultura pasó un verano muy importante, y bueno, luego la pérdida de competitividad, los valores del valor del dólar hizo que lentamente vaya perdiendo la rentabilidad que obtuvo en ese momento, hasta llegar a hoy en un nivel muy bajo, con una crisis muy importante. Bueno, el flete incide en todos lados, tanto para la llegada a los puertos, se exportaba mucho por el puerto San Antonio, hoy ha perdido los reintegros, así que por ahí se buscan otros puertos con mayor salida al mar, eso encarece aún más los fletes, y también el principal tema es los servicios, que el encarecimiento de los servicios del último tiempo hace que también el mantenimiento o el trato de la producción sea más caro. Y hay una reconversión muy importante a la ganadería. Los históricos, por lo menos de la zona del Valle Medio, grandes galpones que se están volcando netamente a la fruticultura, están buscando a la ganadería, en principio como una alternativa y hoy casi como una actividad principal, tratando de resistir a la historia, de mantenerse en la actividad hasta a ver si pueden cambiar las condiciones de los mercados, que la fruticultura pueda volver a ser lo que fue en su momento. Los ganaderos de la región están pasando un muy buen momento, desde el cierre de la barrera se ha trabajado fuertemente para esto, y después el clima acompañado, a pesar de que la ganadería se integra con una zona bajo riego que no depende tanto de las lluvias, el grueso de la hacienda se encuentra en lo que es la meseta patagónica, en la zona de secano que se le llama, y que sí depende 100% de la lluvia, y los últimos años, a pesar que por ahí es irregular, pero viene acompañando, lo cual genera un crecimiento de la actividad, una recuperación importante de stock después de la sequía del 2010, y el ánimo de los productores también es otro, porque siempre queda la espina o la preocupación de los regímenes de lluvia se mantengan. La situación hoy está compleja. Tenemos un escenario en un principio de la presión gremial, en la cual no se han adaptado las leyes que están del año 70. Entonces por ahí se piden cosas y se exigen cosas que hoy en el 2017 son imposibles. Primero, por ejemplo, se amplió lo que es el tema de la conservación, entonces esa exigencia de los días trabajados en temporadas naturalmente debe caer, porque vos al tener más capacidad de frío y mejores tecnologías, aseguras que la gente va a trabajar de enero a enero. Y por ahí hay una exigencia de muchos días seguidos en el verano cuando está la cosecha y vos decís, no tengo el mercado, porque si no hago exportación no puedo trabajar tanta fruta para el mercado interno, por la calidad, porque no es un momento competitivo, porque está todo el mundo saliendo con la misma mercadería, hay que ser oportunos, pero bueno, eso no se ve, no se revisa, y se ha pedido, se ha exigido que se vean esas cosas. Y también las cuestiones climáticas, que son a veces complejas. Este año tuvimos un poco de granizo y productores que nos entregan a nosotros también se han visto afectados por el granizo, así que bueno, fue una temporada bastante complicada. Ustedes además están incursionando en la ganadería como varios productores frutícolas de la zona. ¿Cómo es la experiencia particular de ustedes? Bueno, la experiencia en realidad surge, como siempre decimos, que a raíz de una gran crisis surge una oportunidad. Nosotros teníamos un campo que era de mi abuelo, y lo tenemos actualmente, y en un momento, una temporada de mucha sequía, año 2010, 2009-2010, había que juntar esa hacienda, habían 80 terneritos, que realmente era mal venderlos porque no había precio, y no hacíamos nada con eso. Entonces empezamos como a suplementarlo, porque a ver qué pasaba, y bueno, a raíz de esto fue creciendo, las oportunidades comerciales fueron muy buenas, y varios, como vos decís, varios productores frutícolas empezaron a incursionar, y gente que tenía otras actividades o comercios, porque realmente hoy es un trabajo interesante y te da cierta previsibilidad que por ahí, como comentábamos hoy fuera de cámara, la fruticultura no te da. Acá más o menos, si no pasa ninguna cosa extraña, más o menos puedes hacer una proyección de trabajo, y bueno, y en la fruticultura dependés, como siempre decimos, las vacas no se helan, no les cae granizo, y acá estamos siempre a Dios rezando y con el mazo dando, estamos viendo cómo va a ser. Nada es igual, ni una temporada es igual a otra. La Patagonia Argentina tiene el estatus sanitario, creo, más alto que se puede alcanzar, que es zona libre de aftosa sin vacunación.
tenemos, si podemos hacer una comparación, el mismo estatus sanitario que el país vecino de Chile. ¿Cómo se llegó a ese estatus? Bueno, se llegó después de un proceso de muchos años de vacunación. La barrera sanitaria del río Colorado se creó allá en la década del 70 para hacer una zona justamente protegida. Bueno, desde ese entonces se empezó a vacunar con Trastuzza, como en el resto del país. Y bueno, después de un proceso de muestra de serología y demás, que son las exigencias internacionales y nacionales internas, en el año 2013 se dejó de vacunar en nuestra zona y fuimos reconocidos por la OIE como zona libre de aftosa sin vacunación, que bueno, es un estatus muy importante para nosotros. Creo que lo aspiramos que algún día todo el país sea libre de aftosa sin vacunación. Yo creo que para eso hay que seguir trabajando. Y bueno, obviamente que el fin de esto es tener una posibilidad de acceder a los mercados más exigentes del mundo, ¿no? Por ejemplo, Japón, ¿no? Estamos en conocimiento de que el Ministerio de Agroindustria está haciendo las tratativas necesarias para tal vez dentro de un año podemos ingresar a ese mercado. Lo cual nos daría, obviamente, hablando en términos vulgares, una chapa muy importante para poder exportar carne de la Patagonia, ¿no? Creo que en algún momento eso va a llegar, ¿no? El fruto de todos los esfuerzos que hemos hecho durante tantos años de juntar hacienda compulsivamente para vacunar 2 veces por año. No es fácil juntar la hacienda en nuestros montes, si bien tiene otras ventajas con respecto a la pampa húmeda, pero en cuanto a eso, a juntar la hacienda no es una tarea sencilla. Así que bueno, tuvimos un montón de años de sacrificio y de trabajo para poder llegar a este estatus sanitario, entonces creemos que es sumamente importante cuidarlo. Las perspectivas son muy buenas. Yo creo que la ganadería tiene un gran futuro, sobre todo en estos valles, en la provincia de Río Negro. El hecho de haberse cerrado la barrera nos permitió desarrollarnos mucho distintas técnicas. La sequía algunas enseñanzas nos dejó, le hemos perdido el miedo a la suplementación a campo, los engordes a corral han proliferado. Antes nuestra zona era una zona exportadora de terneros y hoy por hoy te diría que el 90-95% de la producción de terneros se engorda acá, lo cual obviamente es muy bueno porque es una una fuente generadora de mano de obra genuina. Así que yo creo que tiene un muy buen presente y un gran futuro la ganadería en la provincia de Río Negro y en toda la Patagonia, ¿no? Llegando al final del Poder del Campo, el programa de CRA. La semana que viene, todo sobre el Ateneo de Jóvenes Confederados en la provincia de Corrientes. Hasta la semana que viene, país. Muy buena vida.